Buenas tardes, estimados estudiantes. El presente video se va a tratar sobre la criminología, ¿no? La criminología es una ciencia que difiere mucho de lo que es el derecho penal y de la criminalística. Dentro del sílabus del derecho penal parte general está considerado la criminología y vamos a dar un enfoque no sobre los conceptos, metodología, cuál es el objeto de estudio de esta ciencia, ¿no? Que es muy importante para establecer principalmente las causas del delito desde un punto de vista criminológico, ¿no? Y a partir de ahí vamos a iniciar con con esta clase de criminología, dando a explicar de que los padres de la criminología no fueron tres italianos, Lombroso, Ferri y Garofalo. Lombroso, que es en sí el padre de la criminología, que practicó la antropología criminal, y uno de sus principales libros, ¿no? El criminal nato, establecía de que la persona, eh, que una persona que tenga esa predisposición a la criminalidad nace criminal y que tenía ciertas características físicas que hacían de que se diferencie de una persona no criminal, ¿no? Y introdujo un término, el atavismo, ¿no? El atavismo es un retraso, es una persona que no ha tenido una evolución de acuerdo a la evolución actual de la raza humana, ¿no? En tal sentido, una persona atávica se le considera como no evolucionado y proclive al delito, ¿no? O sea, un delincuente nato es una persona con cierto atavismo, ¿no? Enrique Ferri, que ya da un enfoque sociológico y le da una interpretación sociológica a al delito, ¿no? A las causas del delito, ya no de un punto de vista antropológico, de acuerdo a sus características físicas, ¿no? Sino ya que la sociedad influye en el individuo desde que nace, ¿no? Ahí nace la sociología criminal, ¿no? Con Ferri, y él dice de que eh, la criminalidad o el criminal lo hace la sociedad le da ese empuje, ¿no? Porque nace con algo, con cero información en el cerebro, ¿no? Y Ferri indica de que, ¿no? La sociedad, la cultura, los usos y costumbres influye, ¿no? Tanto en positivo como negativo, ¿no? Negativamente. Y Garofalo, un jurista italiano, ya le da también un enfoque jurídico a lo que pensó Lombroso y a lo que pensó Ferri, ¿no? Entonces, ellos tres son padres de la criminología. La criminología como ciencia tiene métodos, ¿no? El objeto de estudio del, de la criminología es el ser humano que ha cometido un delito, ¿no? O sea, el criminal o lo que en criminología se llama conducta desviada. La conducta desviada tiene un enfoque más amplio, ¿no? Dentro de la criminología. Ahí se enfoca la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, los vagabundos, ¿no? Y todas estas conductas, más las conductas delictivas, todo eso está dentro de las conductas desviadas, ¿no? Y la persona que comete o que realiza un delito es una persona que ha realizado una conducta desviada. Y la conducta desviada lo realiza una persona que no está adaptado, no está adaptado a los patrones culturales, a lo establecido, a las normas jurídicas que ha establecido una determinada sociedad, ¿no? Entonces el objeto de estudio es el ser humano que ha cometido un delito, ¿no? O siendo un poco más amplio, saliéndonos un poco del derecho penal, una conducta perdón, una persona que ha realizado una conducta desviada, ¿ya? Ahora, ¿qué metodología se aplica? Aplica también
el método experimental, el método inductivo, deductivo, aplica bastante el método etnográfico, ¿no? Que es el estudio de una determinada cultura, ¿no? Donde el criminólogo se incorpora, ¿no? Y vive, está allí, aplica el método cualitativo y a partir de eso obtiene información, ¿no? Entonces, y también, como les decía, el método inductivo, deductivo, analítico, el método comparativo, todos los métodos de la investigación científica se aplican a la criminología, ¿no? El método estadístico, porque también estudia bastante estadística, ¿no? Entonces es un conjunto de conocimientos verificables, ¿no? Porque utiliza la información o los conocimientos también que proporciona la antropología, la sociología, la psicología, ¿no? Entonces, y absorbe esos conocimientos, ¿no? Por eso se dice que es un conjunto de conocimientos sistematizados, verificables, a través del tiempo, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Que saca a través de los... la criminología estudia al ser humano en la realidad, ¿no? Estudia los hechos, estudia lo fáctico, estudia lo que ocurre en una sociedad a nivel delictivo, ¿no? Cuando comete un delito, ¿no? También aplica el método analítico, ¿no? El estudio de cada hecho en particular, ¿no? Para sacar después una conclusión genérica, ¿no? Es sistematizado porque es un conjunto de conocimientos, explicable, porque trata de explicar, ¿no? El por qué, las causas de las conductas desviadas, ¿no? Y no reconoce barreras a priori, ¿no? O sea, eh, a veces se tiene el concepto, de acuerdo a Kant, de que los conocimientos son conocimientos previos, no son conocimientos a priori para que nosotros después de observar la realidad ya establezcamos una definición, ¿no? Un concepto, una idea a un determinado fenómeno, ¿no? Ahora, la criminología es una ciencia positivista, ¿no? Porque estudia la realidad y de allí saca, ¿no? Conclusiones, sacan leyes, ¿no? Y ahora, ¿qué es la criminología, no? ¿Qué estudia? Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, ¿no? ¿Por qué empírica? Porque estudia la realidad. ¿Por qué es interdisciplinaria? Porque se apoya en varias ciencias, ¿no? Se apoya en la psicología, la sociología, la antropología, se apoya en la medicina, ¿no? En generalmente en las ciencias sociales, ¿no? Para realizar un estudio de la criminalidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que estudia? Estudia el crimen, que es el hecho en sí, estudia al infractor o al imputado o al sentenciado, que es para el derecho penal, y para la criminología es un infractor, ¿no? Ya estudia también a la victimología, ve lo que es la prevención. La prevención se entiende de que cuando el Estado aplica una sentencia, tiene que ejercer una finalidad, ¿no? Una finalidad preventiva. ¿Qué significa? Si se aplica una sanción a una persona integrante de una sociedad, eso debe servir para coaccionar, ¿no? Al resto. Y no cometan el delito, pero se sabe de que eso no se cumple, ¿no? Y el control social, ¿no? El control social es ejercido por el colegio, la escuela, la religión, ¿no? El trabajo, el fútbol, la radio, el internet, todo eso ejerce un control social muy fuerte sobre las mentes de las personas para poder controlarlos, ¿no? Y que no cometan delitos. Y si cometen delitos, ¿cómo lo controlan? Enviándolos al penal, ¿no? ¿Ya? Entonces esos son el campo de estudio de la criminología, ¿no? Para Garófalo, la criminología es una ciencia del delito, ¿no? Y aquí Garófalo solamente encajaba al concepto de delito que establece pues, el derecho penal, ¿no? El derecho penal, y por medio, más arriba está la política criminal, establece qué conductas son delictivas. Y si no lo estableciera, ¿no? No habría delito y no habría delincuentes, ¿no? Entonces la criminalidad es una ciencia de la criminalidad, ¿no? Y de las penas, ¿no? Y Garófalo
saca su primer libro, Criminología, ¿no? Él establece ese, ¿no? Entonces, la criminología para Ferri, ¿no? Es una ciencia de la observación positivista. ¿Por qué positivista? Porque el positivismo observa la realidad, estudia la realidad, realiza un análisis y saca algunas conclusiones, establece teorías, ¿no? Fundándose en la antropología, psicología, la estadística, se apoya en esas ciencias, así como el derecho penal también y el derecho penitenciario, ¿no? La criminología es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Es una ciencia sintética, ¿no? Y con Ferri es el que establece y acuña el nombre sociología criminal. ¿Ya? Todo hombre es siempre responsable de cualquier acción antijurídica porque vive en sociedad, ¿no? Entonces, si yo vivo en sociedad y están establecidas las pautas, las normas jurídicas, yo soy responsable de mi conducta porque no lo he cumplido, ¿no? Eso es culpabilidad, ¿no? Sutherland dice, no, la criminología es el cuerpo de conocimientos concerniente al crimen, ¿no? Como fenómeno social, ¿no? Aunque muchos dicen que el crimen es algo inherente, es inherente a la sociedad, ¿no? Sociedad que no tiene crimen está mal, ¿no? Es algo que genera un equilibrio en una sociedad, ¿no? Todas las sociedades tienen delincuentes, todos. No existe una sociedad donde no hubiera. Cuando hablamos de delincuentes o criminalidad, no nos debemos referir no nos debemos referir exclusivamente a lo que es robo, homicidio, no, sino también a delitos de cuello blanco, criminalidad organizada, delito de corrupción funcionaria. Ahora, Bonlitz, Bonlitz también tiene ya una formación jurídica, no es la ciencia de la etiología criminal, ¿no? La etiología de las causas. Aunque actualmente esto de establecer las causas del delito en forma individual, un poco que se ha abandonado, pero ahora ya en la criminología se enfoca más a la prevención y al control, ¿no? Porque indican las teorías de que si nos metemos en establecer las causas psicológicas, culturales de cada individuo y de allí establecer pautas o estandarizarlos, sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado y por eso un poco que se ha abandonado esto de la etiología. Ahora, Bernaldo dice que la criminología es la ciencia del crimen, el estudio científico de la criminalidad, causas y medios para combatirlas. Establecer causas y medios, y ahí es donde entra el Estado. Ahora Hansen dice, no, la criminología es la investigación a través de la etiología del delito y la filosofía del delito, ¿no? Busca curar al delincuente. Aquí entra la resocialización, ¿no? Un poco la psicología, la psiquiatría, ¿no? Y prevenir. O sea, acá hay dos enfoques, ¿no? Uno, el tratamiento, el tratamiento penitenciario y el otro, la prevención. Y otro, que no lo define este autor, sino el control social, ¿no? Esos son tres parámetros que debemos. Pablo de Molina dice la ciencia empírica interdisciplinaria. Es empírica porque estudia la realidad y es interdisciplinaria porque utiliza muchas ciencias. De que se ocupa del crimen, el delincuente, la víctima y el control social, ¿no? Y acá falta la prevención, ¿no? De un comportamiento desviado, ¿no? O sea, si se establece que es un comportamiento desviado, si se establece ciertas pautas culturales, pautas morales y normas jurídicas que establecen ciertas conductas, y si tú te apartas de eso, se llama conductas, ¿no? Eh, la criminología es la ciencia del ser, ¿no? Lo que es el ser es la realidad y el debe ser es el derecho. Entonces la ciencia del ser es el estudio de la realidad del ser humano dentro de una realidad y eso tiene repercusiones a la normal convivencia. Ahora, José Ingenieros es una ciencia multidisciplinaria porque se apoya en varias ciencias, igual que la criminología, ¿no? Y estudia las conductas
peligrosas, ¿no? Que constituyan delito. Y acá no se va tanto a conductas desviadas, ¿no? ¿Ya? Y Manzanera dice que la criminología es la ciencia sintética, porque une varias ciencias, causal porque establece causas, explicativa porque explica, ¿no? Las cualidades del crimen, ¿no? De la víctima, natural porque estudia la realidad, no como el derecho penal no es natural, no es la ciencia del ser, el derecho penal es abstracto, ¿no? Es muy abstracto, ¿no? Y nace a partir de la persona, ¿no? ¿Ya? Ahora, la criminología es una ciencia, bueno, también repitiendo, sintética, causal, explicativa, natural y cultural de conductas anti. La criminología tiene métodos como el empirismo y el interdisciplinario. El empirismo porque estudia la realidad, la experiencia, y interdisciplinario es porque utiliza varias ciencias, se apoya de varias ciencias para realizar estudios, ¿no? Como la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la ciencia del ser, porque estudia la realidad empírico, ¿no? Y utiliza el método inductivo, deductivo, analítico y observa la realidad, ¿no? ¿Ya? Utiliza el razonamiento abstracto y deductivo. ¿Ya? Ahora, se haya asociado al origen de la criminología, ¿no? La biología, la psicología, la sociología, la antropología también, ¿no? La antropología cultural, la antropología física, ¿no? Y esto hace de que sea una ciencia sintética, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Esto, así como la criminalística tiene una finalidad, el estudio de los indicios para identificar al autor, establecer la circunstancia del hecho, la criminología es para explicar el crimen, las causas, el porqué, prevenir el crimen, ¿no? Establecer cómo dentro de una determinada sociedad qué es lo que se debe hacer, construir parques, iluminaciones, más policías, etcétera, etcétera, ¿no? También estudia eso, ¿no? Interviene en la persona del infractor, ¿no? Para darle el tratamiento, para este caso están en los penales o también en hospitales psiquiátricos, ¿no? Y evalúa los diferentes modelos, ¿no? De respuesta al crimen. Hay una diversidad de teorías, muchas teorías que tratan de explicar, ¿no? Principalmente teorías norteamericanas, que tratan de explicar las causas del crimen, ¿no? Pero mmm, eh, están fuera de nuestra realidad, ¿no? Acá en el Perú y en Sudamérica debemos crear o diseñar una criminología sudamericana, ¿no? Latina. Ahora, entonces, el objeto de estudio es la conducta antisocial, el infractor y la víctima, ¿no? A la víctima también es un objeto de estudio, el infractor, ¿no? Que ha realizado una conducta anti. Bien, muchas gracias.